Les damos la bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre candidaturas a jueces, región 3, Texcoco, Distrito 8, Nezahualcóyotl en materia penal. Muchas gracias por el favor de su atención. Es importante comentarles que se invitó a todas las candidaturas que se postulan para este cargo. Algunas aceptaron y fueron divididas en grupos para cuestión de logística. Otras decidieron no participar y de hecho hay una candidatura que está teniendo algunos incidentes con su conexión de internet. Esperemos que pueda conectarse hasta la bienvenida, ya que como lo establecen los lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, las candidaturas podrán conectarse aún hasta la bienvenida de este encuentro. Después ya no se les dará acceso. Agradezco a quienes ya se conectan a través de las redes sociales, a través de los diferentes canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Este espacio está diseñado para la ciudadanía, para que puedan conocer a sus candidatas y a sus candidatos y de esta manera escuchar sus propuestas, sus ideas, contrastarlas y emitir un voto razonado e informado. Muchas gracias también a los candidatos que ya nos acompañan el día de hoy. Tenemos a dos candidatos. Doy la bienvenida al candidato Gilberto Astudillo García. Bienvenido. Gracias. Buenos días al candidato, a usted y a los que nos siguen por esta transmisión. Gracias, candidato. Bienvenido, candidato Samuel Torres Nava. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los mexiquenses. Muchas gracias al Instituto Electoral del Estado de México por proporcionarnos este espacio, esperando que esta interacción sea enriquecedora para todos los mexiquenses y así el próximo 21 de junio puedan ejercer un voto razonado e informado. Muchas gracias. Gracias, candidato. 1 de junio sería el día de la jornada electoral. Muchas gracias les felicito por participar en este ejercicio democrático y ahora me permito exponer el foro del debate, el formato del foro de debate para ustedes, para que tengan las reglas de este encuentro. Es importante comentar que a partir de este momento ya no podríamos dar acceso a la candidatura que estaba tratando de realizar conexión con este foro. Tuvo algunos problemas tecnológicos y le fue imposible. Sin embargo, les damos la bienvenida a ustedes, candidatos, y como ya les decía, me permito exponer el formato del foro de debate. Daré lectura. El foro de debate comprende 2 bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque, las candidaturas tendrán un tiempo de hasta 2 minutos para exponer sobre su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Después, habrá una réplica sobre estos temas, donde las candidaturas tendrán hasta 2 minutos. En el segundo bloque, cada candidatura responderá a una pregunta. Esta pregunta será sacada de una urna transparente durante esta transmisión y será la misma pregunta para ambas candidaturas. Tendrán un tiempo de 2 minutos para responderla y esta pregunta es en función al cargo y materia para el que se postulan. Después habrá también una réplica sobre el tema, la cual no podrá exceder de los 2 minutos. Al finalizar los 2 bloques, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para un mensaje final dirigido a la ciudadanía. Se utilizará una pantalla que permitirá visualizar el reloj y los tiempos de participación con la finalidad de que organicen sus disertaciones. Por lo tanto, se les pide amablemente respetar los tiempos. En caso de excederse, se los haré saber e inmediatamente después daremos el uso de la voz al siguiente participante. Es importante mencionar que los tiempos asignados para cada intervención no son acumulables y de no agotarse en su momento, no podrán utilizarse en intervenciones subsecuentes. Asimismo, las candidaturas participantes se abstendrán de realizar cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamación, calumnia o discriminación hacia las personas, las candidaturas, las instituciones o las autoridades electorales. Tampoco podrán hacer referencia a la vida privada de las candidaturas. Además, cabe mencionar que las candidaturas no podrán utilizar dispositivos electrónicos para realizar sus exposiciones.
Dicho lo anterior, damos inicio al primer bloque, donde las candidaturas expondrán su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. El orden de participación en este momento será de manera alfabética, de acuerdo con el primer apellido de las candidaturas. En tal sentido, se concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos al candidato Gilberto Astudillo García. Adelante, candidato. Gracias. Bueno, miren, yo soy Gilberto Astudillo García, soy candidato a juez penal por el distrito de Nezahualcóyotl, soy licenciado en Derecho por el Tecnológico Iberoamericano Aragón, titulado, obviamente. Tengo un posgrado en Justicia para Adolescentes en la Suprema Corte de Justicia, específicamente en la Escuela Federal de Formación Judicial, y estoy estudio en una maestría en Derecho Procesal Penal. Tengo infinidad de cursos, seminarios, diplomados, tanto en Derecho Procesal, Derecho Penal, también Derecho Victimal, los nuevos juicios orales y todo esto que nos ha llevado al nuevo sistema judicial. Bueno, lo que es mi trayectoria profesional, llevo 22 años trabajando ya en lo que es en la impartición de justicia. Inicié en el Reclusorio Oriente como meritorio, después en la 7ª Sala Penal también como meritorio. Posteriormente, y bajo la carrera judicial, comencé a subir, como he estado como auxiliar administrativo, comisario, pasante de derecho, y actualmente ocupo la plaza de actuario en materia penal en la 2ª Sala de Justicia para Adolescentes en el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Bueno, a grandes rasgos, mi visión es muy concreta. Yo creo que lo principal que tenemos que empezar a ver como candidatos es vigilar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Considero que esa es la base para que volvamos a tener esa confianza, o más bien para que ya se tenga esa confianza de la ciudadanía hacia lo que es el Poder Judicial, porque esto se ha perdido. Y dentro de esta seguridad jurídica, bueno, tenemos que cubrir y ser garantes en muchos aspectos, con lo que es el debido proceso, lo que es la aplicación de las normas concretas a un caso, no solo locales, sino también internacionales. Sabemos que con la convencionalidad México es parte de tratados internacionales y hay que aplicarse. Gracias, candidato. Agradecemos su participación y cedemos el uso de la voz hasta por 2 minutos para escuchar su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia al candidato Samuel Torres Nava. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchas gracias, José. Necesitamos una judicatura más cercana a la sociedad. Soy Torres Nava Samuel y soy egresado de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante mi transcurso en la universidad, tuve diversas actividades extracurriculares. Una de ellas fue ser capitán del equipo de litigación oral. ¿Por qué menciono este tema? Porque gracias a los concursos que ganamos, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero. Estudié en California Western School of Law, en la 26 Academia de Litigación. De igual forma, tuve la oportunidad de estudiar en el curso intitulado Oral Adversarial Skill Building Immersion Seminar, es llevado a cabo por la Universidad de San Diego. Ahora bien, respecto a la visión y función de la función jurisdiccional e impartición de justicia, mi enfoque está orientado a realizar una justicia más transparente, eficiente, accesible, pero sobre todo cercana a la sociedad. Una de mis propuestas es que en vez de que nosotros como jueces, como peritos del derecho, hagamos seminarios entre nosotros y entre estudios del derecho, vayamos a hacer foros a aquellos pueblos rurales, vayamos a hacer foros a esos pueblos indígenas que conozcan en qué consiste el proceso judicial, que conozcan en qué consiste la labor de un juez. ¿Qué nos va a dar eso? Tener una sociedad más informada y sobre todo tener un tribunal más confiable. De igual forma, respecto a mi trayectoria laboral, he sido oficial judicial en el Juzgado 11º de Distrito de Amparo en materia penal por más de 6 años, en el cual he podido revisar la constitucionalidad de diversos actos de autoridad de las autoridades de la Ciudad de México, y ahorita actualmente ocupo el cargo de oficial judicial en el Juzgado 12º de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en el cual, aparte de revisar la constitucionalidad de jueces penales, reviso la constitucionalidad de actos reclamados por jueces de materia familiar, civil, agraria, administrativa y un sinfín de cosas, ¿no? Porque es en materia mixta. Muchas gracias. Gracias, candidato. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo de 2 minutos para realizar una réplica
o abundar sobre su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Cedemos el uso de la voz al candidato Gilberto Astudillo García. Le escuchamos. Como les mencionaba, lo fundamental dentro del Poder Judicial es la seguridad jurídica de los ciudadanos. Bueno, aparte de eso, yo tengo varias propuestas en las cuales creo que esa seguridad jurídica va a quedar cubierta. También no perdamos de vista que los operadores del sistema hoy en día juegan un papel muy importante dentro de esta sociedad y dentro de los poderes judiciales. Una de mis propuestas es que hay que capacitarlos no solo profesionalmente, sino también en otras materias. Una de ellas es también lo que es tener la salud mental, lo que es buena convivencia, para que la gente pueda disfrutar y tener buenos espacios de trabajo responsables y pues con un buen entorno. Otra de las situaciones es que aparte dentro de las funciones de un juez, lo primordial, aparte es ver que la justicia realmente se lleve a cabo conforme a la ley, aplicar, como yo les mencionaba hace rato, las leyes, pero aparte de eso tiene que ser pronta, tiene que ser imparcial, tiene que ser gratuita. Esto es tan importante porque a lo mejor la gente no lo sabe y tiene que saberlo. Además de ser responsable y ética, es ahí donde nosotros, los juzgadores, tenemos que aplicar esa situación de decir qué tipo de justicia quiero y qué tipo de justicia voy a dar. Entonces, es tan importante eso. Obviamente, aparte de las capacitaciones, tenemos que tener también foros para que la gente se acerque a los jueces. Obviamente hay que capacitar también a los menores, tengo una propuesta muy interesante que es que como jueces hay que abrir espacios para nosotros como jueces ir a secundarias, preparatorias, para atender dos objetivos. Una, prevenir el delito, y la segunda es que los menores de edad tengan ya conocimientos de derechos, pero también de sus obligaciones, y con esto podamos abarcar más cosas, no solo para erradicar una corrupción más adelante, sino para también prevenir los delitos a futuro. Y bueno, dentro de todo eso, podemos ver más opciones y tener como jueces más capacidad, más visión, más situaciones concretas. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo. Es el turno del candidato Samuel Torres Nava. Adelante, le escuchamos. Okay. Muchas gracias. Aparte de los cursos que les he mencionado, he participado en diversos foros organizados por instituciones. Recientemente acabo de ser aprobé el concurso para acceder al cargo de secretario federal, y lo que sí les puedo decir es que lo mínimo que le podemos exigir a nuestros jueces, magistrados y ministros y a cualquier servidor público es que que se prepare ya con día y que ejerza una justicia completa, imparcial, ética y cercana a la sociedad. Es lo mínimo que podemos pedir o que tenemos que ofrecer como autoridades. Ahora bien, yo les hablaba de una justicia eficiente y accesible a la sociedad, que es lo importante. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, vamos a hacer unas audiencias o vamos a hacer audiencias desformalizadas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Han escuchado, y me refiero a ustedes mexicanos, han escuchado hablar a algún abogado alguna vez? La mayoría de los abogados habla con tecnicismos, no se les entiende, no se saben expresar, usan palabras rebuscadas. Lo que vamos a hacer aquí, o al menos en mis audiencias, es que vamos a prohibir esas palabras rebuscadas, muchas veces hablan hasta en latín, ¿no? Entonces vamos a prohibir todo eso y va a ser un lenguaje sencillo, un lenguaje en el cual nos puedan entender toda la sociedad, sobre todo en estas partes o las partes importantes que va a ser de un lado la víctima y de otro lado el imputado. Con eso vamos a ser más confiables en nuestro tribunal, que en el sentido de que si dictamos una sentencia sea debidamente fundada y motivada y sea entendible para ellos, que se queden conformes con lo que estamos realizando. Es cuanto, señor moderador. Muchas gracias, candidato. Con su intervención concluimos el primer bloque de este foro de debate. Agradecemos a quienes ya nos siguen a través de los diferentes canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias a la ciudadanía que se conecta también a través de las redes sociales. Este espacio está especialmente diseñado para todas y todos ustedes, para que puedan conocer a sus candidaturas, puedan escuchar sus propuestas, ideas, y de esta forma emitir un voto razonado e informado el próximo 1 de junio, día en que la ciudadanía acudirá a las urnas a ejercer su derecho al voto. Es importante comentarles también que el Instituto Electoral del Estado de México ha puesto a disposición de la ciudadanía el sistema Conóceles. Aquí podrán encontrar información sobre sus candidaturas, trayectoria profesional y académica, por qué decidieron postularse a un cargo del Poder Judicial, e incluso también pueden encontrar medios de contacto públicos. Solo es necesario ingresar a www.ieem.mx
.org.mx, ahí en esa página oficial del Instituto Electoral del Estado de México, ingresar en el apartado Conóceles y encontrarán esta y más información para emitir un voto razonado e informado. A continuación, pasamos al segundo bloque, donde las candidaturas deberán responder a una pregunta. Tengo, como ya les había comentado al inicio de este foro de debate, una urna transparente. Dentro de ella hay varias papeletas con preguntas relacionadas al cargo y materia para el que se postulan los candidatos que nos acompañan en este momento. Tomaré una pregunta y daré lectura. En este momento vamos a invertir el orden de participación con la finalidad de que exista igualdad entre las candidaturas, que exista la oportunidad de que puedan iniciar también cada bloque. La pregunta es la número 5 y dice así: ¿qué medidas tomaría para asegurar que las víctimas del delito reciban un trato digno y con respeto a su integridad y acceso real a la justicia? Es el turno del candidato Samuel Torres Nava. Daré nuevamente lectura a la pregunta, candidato, y después escucharemos su respuesta. La pregunta dice así: ¿qué medidas tomaría para asegurar que las víctimas del delito reciban un trato digno, con respeto a su integridad y acceso real a la justicia? Escuchamos su respuesta, candidato. Muchas gracias, José. Bueno, miren, aquí las víctimas juegan un papel importante. Mucho tiempo estuvieron olvidadas en el sistema anterior. Es por eso que se reformó este nuevo sistema, bueno, ya no tan nuevo, ¿no? Sistema de justicia penal, para darles más pauta y más injerencia en este proceso penal. Las víctimas cuentan con asesores jurídicos. Sus derechos se encuentran comprendidos en el artículo 20, apartado C de nuestra Constitución Federal. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer que sea un trato digno y accedan a la justicia? Como bien lo venía diciendo a lo largo de mi exposición, tenemos que realizar una justicia entendible para las partes, para las víctimas. Muchas veces nos encontramos con juzgadores que únicamente le dicen: ¿ya le hicieron el conocimiento de sus derechos? Bueno, ¿cuáles derechos? Explícame cuáles son mis derechos. Explícame qué tengo derecho. Vigilar el actuar del asesor jurídico, porque muchas veces son asesores jurídicos que únicamente van y se presentan a la audiencia y no realizan una intervención a las audiencias, no les explican a qué tienen derecho, no les explican que tienen derecho a tratamiento psicológico, no les explican en qué consiste una reparación del daño, en qué consiste una reparación del daño integral. Entonces, desde mi trinchera, que es estar atrás de la audiencia, mi propuesta es que explicarles, si no les explican los asesores jurídicos, revocarlos, nombrarles otros y explicarle, evidentemente, yo de mi propia voz, en qué consiste cada uno de sus derechos, sin quede ninguna duda para ellos. Estar vigilando constantemente el actuar del asesor jurídico, que sea eficiente. Es cuanto, señor. Gracias, candidato. Cedemos el turno al candidato Gilberto Astudillo García. Le escuchamos, candidato. Daré lectura a la pregunta nuevamente para que usted pueda responderla. ¿Qué medidas tomaría para asegurar que las víctimas del delito reciban un trato digno, con respeto a su integridad y acceso real a la justicia? Candidato Gilberto, le escuchamos. Sí, en primer lugar sabemos que es obligación tanto del Ministerio Público, en este caso el fiscal, y del asesor jurídico, la debida representación de las víctimas y los ofendidos. Entonces, por ahí empezaríamos. En audiencias, claramente se notan a veces unas deficiencias tanto del asesor como del Ministerio Público. En este caso es donde tenemos que tener esas medidas precautorias y exactas para aplicárselas. En primer lugar, yo apercibiría tanto al fiscal como al asesor jurídico para que realmente tengan una debida participación con su cliente, en este caso la víctima o el ofendido. En segundo lugar, creo que si vemos esas deficiencias, bueno, hay que darle vista a los superiores jerárquicos de estas personas, precisamente para que se reemplacen, ya sea el Ministerio Público o el asesor jurídico, para que tengan una debida representación. ¿Sí? Las víctimas, obviamente, otra de las medidas, perdón, antes de que se me olvide, sería que no hay que estar repitiendo tantas veces las declaraciones de las víctimas. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo juez revictimiza a las víctimas y a los ofendidos en cada audiencia que se presentan por inútiles repeticiones de lo que declaran. Creo que hay que acotar ese tipo de cosas, no hay que llevarlos tan largos. Creo que es necesario, cuando ya tenemos una decisión clara, precisa, y cuando hay datos, o en su caso alguna prueba,
bueno, yo creo que sean suficientes para estar haciendo y tener revictimizada a la víctima. Entonces, tenemos que tener cuidado en esos aspectos, pero principalmente el fiscal y el asesor jurídico, creo que tenemos que voltear a verlos a ellos para cuidar y garantizar los derechos de las víctimas y los ofendidos en cualquier proceso. Gracias, candidato. A continuación, ambos candidatos tendrán un tiempo de hasta 2 minutos para realizar una réplica o incluso también pueden abundar sobre la respuesta a esta pregunta. Iniciamos con el candidato Samuel Torres Nava. Adelante. Muchas gracias, José. Bueno, a diferencia del candidato de mi opositor, yo sí voy a escuchar todas las veces que una víctima se me pretenda acercar. Aquí sí vamos a escucharlas hasta que queden contentas, ¿no? Hasta que queden satisfechas. ¿Qué pasa en la vida práctica? Bueno, tengo ha pasado diversas cosas con diversos amigos y compañeros que muchas veces están en su carácter de víctima porque a lo mejor lo robaron o los amenazaron. Se van al Ministerio Público y el Ministerio Público no les quiere recibir la denuncia. Dicen, oye, espérame ahí porque tengo detenido y los dejan ahí al lado. Entonces, aquí yo creo que sí hay que tener especial énfasis a las víctimas, realizar mecanismos para que cuando suceda eso podamos acudir a un superior o bien tenemos el recurso innominado del 258 del Código Nacional. ¿Qué nos dice ese recurso? Bueno, contra las omisiones del Ministerio Público, las abstenciones de investigar, puede acudir ante un juez de control, un juez de penal, porque sí, somos jueces penales, jueces de control que sentenciamos, o de juicio oral que sentenciamos, pero también tenemos el juez de garantías, ¿no? Que tiene esa doble labor. Ese juez de garantías va a vigilar efectivamente que el Ministerio Público cumpla con su debido trabajo, que le mencione un asesor jurídico de primera mano y en su caso, si está siendo víctima de amenazas, que dicte las medidas precautorias necesarias, que emita un código águila, que una patrulla los esté vigilando. ¿Por qué? Porque viven con ese miedo, ¿no? Entonces aquí sí les vamos a escuchar, tienen esos recursos, vamos a informar a la sociedad para que sepan cuáles son los recursos a su alcance en estas situaciones. Muchas gracias, moderadores. ¿Cuánto? Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz hasta por 2 minutos al candidato Gilberto Astudillo García. Adelante. Sí, recordemos que en los procesos penales, bueno, dentro de las funciones del juez, obviamente es ya tener por hecho y garantizar los derechos tanto de las víctimas como del inculpado. Entonces, tenemos que aparte de salvaguardar esos derechos, también tenemos que voltear a ver a sus representantes de ellos, de las víctimas, porque muchas veces es tan obvio la deficiencia que, bueno, es ahí cuando se tiene que intervenir el juez. Sabemos que en algunos, bueno, que en lo que son los inculpados existe lo que es la suplencia de la queja, que muchas veces a las víctimas no se les aplica, y hay una jurisprudencia al respecto que habla de que sí, ahora hoy en día ya podemos hacer una suplencia de la queja cuando veamos que los derechos de las víctimas ofendidos sean afectados. Entonces, ahí la importancia de realmente de conocer la normatividad, no solo nacional, sino internacional, porque aparte recordemos que hay leyes y protocolos a favor de las víctimas. Eso nosotros ya lo tenemos que tener en conocimiento para ver en qué momento les vamos a aplicar ese protocolo o esa ley que va a beneficiar a la víctima. Por otro lado, también considero que es importante también el trabajo externo de las víctimas. ¿A qué me refiero? A que una vez que sabemos que las víctimas están llevando un procedimiento penal, sabemos que tienen varias afectaciones y muchas veces las psicológicas son las que nunca ven. Entonces hay que canalizarlos en primer lugar a los lugares en donde puedan tener atención, de manera física, psicológica, social y ¿por qué no? Hasta económica, porque muchas veces sabemos que pierden hasta sus trabajos, pierden muchas cosas por estar en esto. Y sobre todo si hablamos de víctimas menores de edad o de grupos vulnerables como son mujeres, como son menores de edad, como son personas con discapacidad o de pueblos indígenas. Entonces, hay que cuidarlos y hay que respetarlos. Gracias. Gracias, candidato. Con su intervención concluimos el segundo bloque y daremos paso a las conclusiones, donde los candidatos tendrán hasta 1 minuto para emitir un mensaje a la ciudadanía. Comenzamos con el candidato Samuel Torres Nava. Adelante. Muchas gracias, José. Estamos a punto de tomar una decisión que marcará el rumbo de nuestro futuro. No se trata solamente de una elección judicial, sino de construir juntos el nuevo Poder Judicial.
que sea un poder judicial más transparente, eficiente, accesible y sobre todo, como lo he venido diciendo a lo largo de mi exposición, cercano a la sociedad. Soy Torres Nava Samuel y si tú consideras que soy una persona idónea, vota por mí el próximo 21 de junio por el número 28. Boleta naranja, recuadro verde. Muchas gracias. Gracias, candidato. Sí, les recordamos que la jornada electoral será el próximo 1 de junio y ahí estaremos esperando a la ciudadanía para que emita su voto, ejerza su derecho al voto. Cedemos el uso de la voz al candidato Gilberto Astudillo García. Bueno, yo quiero concluir solamente que invitar a toda la ciudadanía para que salga a votar en primer lugar. Es importante el voto, es importante que la gente pues conozca a sus candidatos, que conozca los cambios. Estamos viviendo cambios sociales muy importantes en esta sociedad en la actualidad. Entonces, es importante que la gente tenga esa conciencia de salir a votar, que conozca a sus candidatos y que vote. Yo soy Astudillo García Gilberto, tengo el número 23 en la boleta, soy candidato a juez penal del distrito de Nezahualcóyotl. Estoy a sus órdenes, estoy capacitado ya para ocupar estos puestos, tenemos la trayectoria, tenemos los estudios suficientes y necesarios para poder resolver y poder tener esa práctica jurisdiccional que tanto se necesita hoy en día. Hay que voltear a ver a todos, hay que ver a la infancia, hay que ver a las víctimas, hay que ver también a los inculpados. Como dice el artículo 20 constitucional, que se castigue al culpable, que se repare el daño y que se defienda al inocente. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo y así hemos llegado al final de este foro de debate entre candidaturas a jueces de la región 3 Texcoco, Distrito 8 Nezahualcóyotl en materia penal. Agradecemos a ambos candidatos, muchas gracias por su participación que sin duda abona al desarrollo democrático del Estado de México y del país. Muchas gracias, candidatos. Agradecemos también a la ciudadanía que nos siguió a través de las redes sociales, a través de los diferentes canales de comunicación. Les esperamos el próximo 1 de junio en las casillas. Desde el Instituto Electoral del Estado de México se trabaja a marchas forzadas para que la ciudadanía pueda encontrar en la casilla que le corresponde sus boletas el próximo 1 de junio y ejercer su derecho al voto. Muchas gracias, candidatos. Gracias a todas y todos ustedes. Gracias también al equipo de producción que no se ve, pero bien que trabaja desde cabina. Muchas gracias. Confiamos en que este ejercicio va a contribuir al fortalecimiento de la democracia y que servirá para que la ciudadanía ejerza un voto razonado e informado. Mexiquense, vota, es justo. Hasta la próxima.